Queridos hermanos, las palabras del apóstol San Pablo en la primera lectura de hoy son como un cántico jubiloso que proclama la confianza y la certeza del que se sabe cerca de Dios, o mejor, sabe que Dios está muy cerca de él. Las palabras que hemos escuchado tienen ese tono. ¿Quién nos podrá separar del amor de Cristo? Y luego hace una lista de candidatos para separarnos del amor de Cristo, especialmente aquellas cosas que son difíciles, dolorosas, contrarias a nuestra lógica y a nuestros planes. Llegado a su madurez en la vida cristiana, el apóstol puede proclamar estas palabras. Podemos preguntarnos si nosotros también hacemos nuestras esas convicciones y esas palabras. Y creo que honestamente muchos tendríamos que decir que todavía nos falta camino para poder tener esa misma certeza, incluso ese mismo júbilo. Poder mirar a la cara, a la persecución, a la enfermedad, a la muerte misma, y poder decirle a todos esos enemigos: tú no me vas a separar del amor de Cristo. ¿Por qué cuesta trabajo para nosotros, por lo menos para mí, repetir las palabras del apóstol? Probablemente porque nos cuesta una gran dificultad ver a través de esos obstáculos y reconocer que detrás de ellos, debajo de ellos y más allá de ellos, Dios sigue obrando. Por decirlo de alguna manera, el obstáculo nos entretiene, atrapa nuestra atención, y cuando nos quedamos mirando el obstáculo, ya no miramos al gran Dios que, dándonos a Cristo, nos ha dado todo. Quedarse mirando el obstáculo. Recordamos que eso fue lo mismo que le sucedió al apóstol Pedro en aquel pasaje en el que Cristo camina sobre las aguas y luego invita a Pedro a que también haga lo mismo. Y por unos breves instantes Pedro pudo hacerlo, pero nos dice la Escritura que en cuanto vio la fuerza del viento, entonces ya dudó y empezó a hundirse. Es decir, la magnitud del obstáculo, la exhibición que hace el obstáculo de sí mismo, atrapó la atención y el corazón de Pedro. Lo mismo nos puede pasar a nosotros. Pero luego también hay otro elemento, y es que nuestro Dios es un Dios sorprendente, un Dios que no se repite. Por eso tenemos muchas veces en los Salmos aquella expresión que le gustaba tanto a San Agustín: cantad al Señor un cántico nuevo, porque ha hecho prodigios. Dios tiene modos inesperados, modos sorpresivos. Nuestra mente, aunque dice detestar, en el fondo ama la rutina. Amamos las certezas, lo ya establecido, lo que ya conocemos y que hasta cierto punto creemos controlar. Pero Dios es novedoso, es creativo. De hecho, el verbo crear tiene en la Biblia siempre por sujeto a Dios. Él es el que crea. Y este Dios novedoso, este Dios de las sorpresas, muchas veces da respuestas que no podíamos imaginarnos. Muchos pasajes de la Biblia van en esa dirección. ¿A quién se le podía ocurrir aquello de abrir un camino por las aguas como sucedió en el Mar Rojo?
¿A quién se le podía ocurrir aquello de hacer bajar fuego del cielo para mostrar que Él es el único Dios? Y esta novedad de Dios, que está más allá de nuestras previsiones y de nuestro control, hace que muchas veces no podamos saber de dónde vendrá la respuesta. Lo que se pide de nosotros en ese momento es que simplemente nos apeguemos a Él y podamos tener la seguridad de que también en circunstancias nuevas Él sabrá mostrarse de una manera nueva. La manera más nueva de mostrarse Dios fue precisamente nuestro Señor Jesucristo. Nos damos cuenta que Jerusalén, la ciudad santa, no supo reconocer esa novedad. Por eso Cristo fue rechazado. Dice Él con dolor: he querido reunir a tus hijos, ustedes no han querido. ¿Qué hemos entonces de hacer nosotros? Si sacamos las conclusiones, tendremos que quedarnos con dos enseñanzas. Primero, que no podemos darle nuestro corazón a los obstáculos. Las dificultades siempre tratan de atrapar nuestra mirada y nuestro corazón. En el caso de nuestro camino vocacional, esas dificultades son de distintos órdenes. Las tentaciones que tenemos, los pecados en los que hemos caído, las dificultades por las que atraviesa la iglesia, los antitestimonios. Decía un predicador que una de las armas preferidas de Satanás es una lupa inmensa que la pone oportunamente frente a nuestros ojos cuando quiere que los problemas se vean de un tamaño gigantesco. Así, por ejemplo, si uno ve un antitestimonio en su propia comunidad, pues ahí entra fácilmente la lupa del enemigo para que nosotros una y otra vez digamos: pero esto ¿cómo es posible? ¿Pero a qué comunidad fue que yo entré? ¿Esto cómo puede suceder? Y a medida que el obstáculo y el antitestimonio en este caso se ve más grande y más grande, uno se va sintiendo más pequeño, más débil, y puede cometer el estúpido error de separarse de la certeza de Cristo. Y entonces el obstáculo gana. Con el tiempo uno se da cuenta que lo que uno creía tan terriblemente grande probablemente no merecía tanta atención, pero es posible que ya sea demasiado tarde. Así que una primera enseñanza es tener cuidado con el tamaño de los obstáculos que vemos. La desesperación de Judas Iscariote parece que fue por ese lado. Es verdad que el crimen cometido fue muy grande, pero no cabe duda de que el enemigo, con su lupa asquerosa, quería que fuera no grande, sino insalvable, gigantesco, para que aplastara al Iscariote. Y por lo menos en términos de su suicidio, lo consiguió. Lo segundo es no ponerle condiciones a Dios. Su acción muchas veces es sorpresiva, como hemos dicho. Y lo importante no es que yo entienda, y sobre todo no es importante que yo entienda ahora. Lo importante es que en medio de la tormenta yo pueda refugiarme en el Señor y pueda apegarme más y más a Él. Que el Señor, con su bondad, con la fuerza de su amor, de su espíritu, nos apegue, nos aferre más a Él, ya que muchas veces nuestras fuerzas son insuficientes para este propósito. Pero en todo caso, cada vez que nos alimentamos de su cuerpo, de su sangre, le estamos diciendo: yo estoy haciendo cuanto puedo para unirme a ti, y tú estás haciendo cuanto quieres para unirte a mí.